La elección judicial, lo dijimos, es una farsa. Lo que buscan es tener el control del Poder Judicial, el control político del Poder Judicial. Y los jueces que salgan electos y los magistrados van a tener muchos compromisos. El primer compromiso es con quien los puso en la boleta y el segundo compromiso es el que lleve a las clientelas a votar a su favor. Van a ser, si han visto las boletas, van a ser llenas de números y entonces les van a dar acordeón a los que lleven a las casillas. Va a ser una fuerza, quizás cuando distintos grupos de Morena tengan un mismo candidato, será una interna de Morena ahí peleándose a ver quién saca al juez, pero ya no tendremos un juez que tenga la experiencia que obligaba a la carrera judicial, que tenga los conocimientos, sino va a ser algo de compromiso, va a haber un comercio de sentencias impresionante. Ese es mi presagio de acá, pero la elección cada vez está más manchada. Como saben, cada parte hay un comité del legislativo, un comité del ejecutivo y un comité del poder judicial que presentan a las propuestas como van pasando. Y el comité del ejecutivo, el comité del legislativo no hacen caso a los amparos, a las resoluciones judiciales, pero quieren que el comité judicial también se pase por el arco del triunfo la Constitución, y ellos dicen: no, nosotros somos jueces, vamos a elegir jueces, no vamos a violar la ley, y entonces acatan la suspensión. El Tribunal Electoral, que no tiene ninguna competencia en el juicio de amparo, pues ya se dio la competencia con el aplauso del régimen y ahora pues se pone a decidir, incluso hasta mandan sanciones al comité judicial por detener el proceso y hasta lo sancionan, ¿no? Y entonces lo que hace el comité judicial dice: oigan, yo lo mando a la Suprema Corte para que la Suprema Corte declare quién tiene competencia y hasta dónde y resuelve el fondo del problema. Pero eso enoja al Tribunal Electoral, que ya están levitando por estos poderes extraordinarios que les dan, aunque, según dice la nueva reforma judicial que ya está en vigor, ya no permite las interpretaciones, tienes que ser literal. Pero ahora interpretan, a pesar de eso, violando su propia reforma, que sí tiene facultades, y ahora incluso se dan la facultad para decir: la Suprema Corte no va a decidir eso, están en inejecución, y ahora todas las propuestas del Poder Judicial se van a insacular. Es decir, la tómbola. Ahí ya no va a valer quiénes tienen criterios, quiénes cumplieron quiénes cumplieron con las condiciones, con los requisitos, y ahora lo mandan todo a una tómbola. Verdaderamente esto es patético, es una vergüenza, porque incluso es un proceso para renovar todo el Poder Judicial que violan hasta la propia reforma que hicieron, ¿no? Y todo es grotesco, no hay recursos, como saben, entonces va a haber muy pocas casillas, y eso hará, o va a haber mucho menos casillas, eso hará que estén las casillas muy lejanas a la gente y habrá mayor abstención. Es decir, se pierde por un lado y se pierde por el otro, ¿no? Eso es en cuestión de certeza, legalidad, etcétera. Pero bueno, finalmente para el régimen no le importa, porque esto es solamente una simulación para apoderarse del Poder Judicial y ya sin división de poderes, sin contrapesos, pues ya habremos regresado o más que regresado, esto ya será pues prácticamente algo parecido a un despotismo, a una autocracia, sin ningún tipo de ¿cómo se llama? De límites al poder. Todo el poder será concentrado y como sabemos, sin división de poderes, sin contrapesos, pues nadie puede hablar que hay democracia. Esta es la muerte de la incipiente y quizás imperfecta democracia mexicana por una autocracia que no hay ningún vicio de que esté mejor, que yo diría está marcada por la caquistocracia. Recordemos que caquistocracia es la palabra del año según The Economist y quiere decir el gobierno de los ineptos, el gobierno de los mediocres, el gobierno de los que no están preparados. Pues bueno, al Poder Judicial también se lo van a entregar así, a los que no están preparados, pero serán muy obedientes. Se acordarán la frase de López Obrador: 90% de obediencia, 10% de capacidad. Y yo creo que
ese 10, pueden obviar incluso el 10% de capacidad. Lo importante para ellos es que obedezcan todas las indicaciones, todas las órdenes que se les den. Pues bueno, este asalto al Poder Judicial pues va a generar cada vez, cada vez está más degradado, cada vez está más descompuesto. Y bueno, mi solidaridad para los buenos jueces, mi solidaridad para los buenos magistrados. Vamos a tener ahora un Poder Judicial que no se va a basar en la ley, en el derecho, sino se va a basar en los intereses políticos y en los compromisos que hayan hecho los jueces y los magistrados para ganar la elección. Que va a ser, bueno, y qué les digo, las ministras Esquivel, Batres y Ortiz están en campaña abierta, en campaña anticipada, violando la ley, y el INE acaba de decir que no las va a sancionar. El INE, que dio la sobrerepresentación, y qué podemos esperar si llega esto al tribunal, pues lo mismo, ¿no? El régimen tiene capturadas a las autoridades electorales, y qué mayor muestra que tenemos que la sobrerepresentación inconstitucional que les dieron para tener esa espuria mayoría que les ha permitido modificar la Constitución sobre las rodillas y sin ningún tipo de contexto.